En este micronoticiero de doctrina tributaria, hoy nos toca charlar un poquito de cuáles son los puntos principales que va a tener la próxima liquidación del impuesto a las ganancias para las sociedades. Recordemos que el vencimiento de la presentación de la declaración jurada siempre es el quinto mes luego del cierre de ejercicio. Las fechas van del 13 al 17 de mayo de este año para aquellas empresas que cerraron su ejercicio comercial el 31 de diciembre pasado. Los demás cierres siempre tienen que hacer la presentación en el quinto mes, comenzando a partir del día 13, siempre que sea hábil, ¿no es cierto? Las novedades resumidas para este año, una que es importante a favor de los contribuyentes, no todos, aquellos que tienen resultados por inflación impositivo que da pérdida, digamos, que son aquellos que tienen más activos que pasivos, y que por eso pierden frente a la inflación. En ese caso, estos contribuyentes van a estar beneficiados, porque van a poder considerar el 100% del resultado impositivo, que en este caso va a ser pérdida, aquellos que tienen más activos que pasivos, o lo van a poder considerar plenamente, íntegramente en la declaración jurada que presenten este año. Recordemos que los años anteriores, desde que empezó a aplicarse el ajuste por inflación, que fue a partir del año 2018, en realidad el 2018, para los que cerraron en diciembre, no pudieron llegar a hacer el ajuste por inflación por unos centésimos, digamos, porque no se llegó al 55% requerido para ese año de inflación. Pero el año 2019 y 2020 sí aplicaron el ajuste por inflación y tuvieron una pérdida. Siempre estamos hablando de aquellos que tienen más activos que pasivos, digamos, en general, y que tienen pérdida frente a la inflación. Y aquellos entonces, en el 2019, pudieron computar una sexta parte del resultado negativo y debieron trasladar las otras partes a los ejercicios siguientes, con la gravedad, con el agravante, digamos, de que esta cuota que van imputando en los demás ejercicios es sin reconocimiento de inflación, digamos, ¿no es cierto? Y después en el 2020 pudieron aplicar el ajuste por inflación, tuvieron una pérdida como resultado, digamos, pero pudieron computar un tercio, difiriendo las otras dos partes para los ejercicios siguientes. Siempre sin reconocimiento de inflación. Pero entonces, a partir de este año, 2021, la pérdida por inflación la van a poder computar plenamente. Ahora, ¿qué pasó con esto? Y bueno, evidentemente esto no pudo postergarse, esta cuestión, digamos, porque necesitaba una ley. Y el presupuesto, que no prosperó, el proyecto de presupuesto no pudo incluir este tercio, digamos, de cómputo limitado de la pérdida por inflación. Lógicamente, aquellas empresas que tienen una posición de ganancia frente a la inflación, que son aquellas que están más endeudadas que otras, digamos, que tienen más pasivos que activos en general, en este caso se perjudican porque la ganancia por inflación, entre comillas, se va a tener que reconocer íntegramente en el año 2021. Por ende van a tener que pagar más impuestos a las ganancias. Otra de las novedades, además del tema del ajuste por inflación, que es un tema conflictivo, delicado, digamos, es que a partir de este año, para los ejercicios que arrancan a partir del 1 de enero del 2021, cambia la tasa proporcional que había antes en ganancia del 30%. ¿Se acuerdan que en años anteriores se propuso reducir esta tasa al 25%, ¿no? Incrementando la tasa de la distribución de dividendos para los accionistas o socios? Eso quedó sin efecto y quedó la tasa del 30%. Pero ahora, para este año, hay un cambio nuevamente. Nuestros impuestos se cambian todos los años, ¿no? Cosa que no debería ser en un país que requiere de inversiones, o de previsibilidad, o de estabilidad fiscal, digamos. Como vemos acá, no se da eso. Entonces esa tasa proporcional se reemplaza por tasas que van variando en forma progresiva de acuerdo a la ganancia neta imponible acumulada. A mayor ganancia neta imponible acumulada, más impuesto a las ganancias. Fíjense que se llega hasta el 35%. Sumado al 7%, que sigue estando para distribución de dividendos, puede llegar a dar una tasa final efectiva del 49,55%. Muy alta tasa a efectos para el pago de impuestos a la ganancia de las empresas. ¿Y esto qué provoca? Y provoca un desincentiva, digamos, ¿no? Porque si yo
Si una empresa tiene que, digamos, sabe que a mayor ganancia, mayor impuesto, y lo va a evaluar, instalar más líneas de producción, obtener más ganancias. Quizás no le convenga hacer ese esfuerzo y estar en un tramo inferior de la escala. Entonces se produce una desmotivación en el tema de las inversiones de las empresas. Otro punto importante es que se va a seguir usando el balance para fines fiscales, la declaración jurada, digamos, de impuestos a las ganancias, que hasta ahora se maneja por plataforma SIAP, todavía se mantiene bajo ese formato, digamos, ¿no? Recordemos que ahí hay que transcribir en ese programa aplicativo el balance para fines fiscales, que es el balance ajustado por inflación. Luego que se transcribe ese balance ajustado por inflación, que es el que aprueba la Asamblea, hay que ajustar la diferencia, ya sea un resultado negativo o positivo, a columna 2 o a columna 1, porque los impuestos se liquidan en función del resultado histórico. Después, a ese resultado histórico hay que incorporarle el ajuste por inflación impositivo, con sus dos métodos, ¿no? El método estático y el método dinámico. En esta nota que estamos publicando, digamos, de diapositiva, ustedes tienen un mecanismo, digamos, ¿no? Cómo es el ajuste, etcétera, etcétera, para el que quiera profundizar. Para los activos que tienen una utilidad, digamos, hay que considerar que la diferencia de cambio de la tenencia de dólares pasó a 101,75, que es el valor tipo comprador Banco Nación, y de 83,25 que estaba a principio de año, digamos, a fin de año pasado, a fin de año anterior, digamos, no el 2020. Fíjense que acá no hay un gran incremento de la inflación, porque el dólar oficial no incluyó, digamos, toda la inflación que hubo en el año, que fue del 50%. Entonces, esa utilidad, por suerte en este caso, va a ser disminuida. Pero tienen que pagar impuestos de ganancias por la diferencia. Si la empresa tenía dólares al inicio y los tiene al dólar al cierre, va a tener que pagar el impuesto de ganancias por la diferencia, digamos, ¿no? El 30, o depende de la tasa que caiga, digamos, 25, 30, 35, en función de esa diferencia de cambio. Ya hablamos del ajuste por inflación, de cómo sería el tema, digamos, para este año. Hay que recordar el tema de los honorarios, de directorios o de los socios, de gerentes. En este caso, siempre se toma el 25% de la utilidad contable, la ganancia ajustada por inflación, o 12.500 pesos por cada integrante, cosa que eso no se ajustó, quedó un valor muy, muy reducido. Lo que sea mayor, digamos, que se puede imputar como gasto deducible para la sociedad, digamos, ¿cierto? Otro tema que hay que tener en cuenta como punto para el cierre de ganancias es el tema de los incobrables, ¿no? Porque la carpeta y el armado de la carpeta de los incobrables, en función de los índices de incobrabilidad que están definidos en el decreto reglamentario del impuesto a las ganancias, es importante porque, digamos, determinarlo, porque es la única provisión, diría, que se permite deducir en el impuesto a las ganancias, ¿no? A columna, en este caso a columna 1, digamos, ¿no es cierto?, como pérdida. Pero para armar la carpeta sin cobrar, lo que dice el decreto es que hay que verificar, hay que estar para las condiciones, los índices de incobrabilidad que dicen: verificación del crédito en concurso preventivo, declaración de quiebra o desaparición fehaciente del deudor, iniciación de acciones judiciales tendientes al cobro de esa factura, paralización manifiesta de las operaciones del deudor y prescripción del crédito. Recordemos que para este caso, los casos de escasa significación y que no resulte económicamente conveniente comenzar a realizar gestiones judiciales, se puede deducir en la medida que reúne estos requisitos que vamos a ver ahora. El tema del monto del crédito no deberá superar el importe que ahora asciende a 45.000 pesos, que tampoco se actualizó ese valor en estos últimos años. El crédito en cuestión no deberá tener una morosidad mayor a 180 días de producido su vencimiento, debe haberse notificado fehacientemente al deudor, y lógicamente no debe haber habido más operaciones comerciales con el deudor, ¿no? Si no, es como que no hay una contradicción con respecto a eso. Otro punto importante es el tema de los dividendos. Recordemos que los dividendos que se paguen a partir de las utilidades que se generan a partir del 1 de 2018 tienen la retención del 37%. Las anteriores utilidades no tienen dividendos, no pagan retenciones por dividendos, pero sí hay que considerar el tema del impuesto por igualación.
Hay que considerar los cortes de aquellos que recibieron los ATP para el pago de sueldos. Recordemos que ahí había un acta que establecía, que es el acta 963 del 2000, que establecía limitaciones para la distribución de dividendos en función de que las empresas tengan más de 800 trabajadores o menos, estaban limitados en la distribución, hay que ver esas fechas ahí, digamos, para no caer en ese incumplimiento y que después la FIP, como está haciendo ahora, exija la devolución de los sueldos abonados a las empresas, ¿no es cierto? Están llegando ya hoy inspecciones a los domicilios electrónicos de todas las empresas, que tuvieron algún tipo de desvío con respecto a los dividendos, con respecto al dólar, a la adquisición de dólar, por el mercado de bonos, u otro tipo de los impedimentos que estaban establecidos en el acta. Otro punto importante es que recordar que no se permiten, el ajuste por inflación está rigiendo a nivel impositivo, pero también se permiten las actualizaciones parciales para bienes de uso, bienes inmateriales y acciones, pero siempre que hayan ingresado al patrimonio a partir del 1 de enero del 2018. En ese caso, estos bienes van a poder actualizar el costo a efectos de comparar con el precio de venta para pagar el impuesto a la ganancia, digamos. Lo anterior no, lo anterior, que se adquirió antes del 1 de enero del 2018, estuvo vigente el revalúo, ¿se acuerdan?, por un año, que permitía ajustar esas cuestiones, digamos, pero que el que no lo usó, para usar esa opción había que pagar un impuesto, digamos, no era que era gratuito el tema, pero el que no lo usó ya no tiene esa opción de esos costos actualizados, ¿no? Fue raro, porque en realidad para ese revalúo técnico fue en el 2016-17, antes del 2018, digamos, había que pagar un impuesto para poder ejercer un derecho, digamos, ¿no? Como si la inflación no hubiera sido un derecho para el contribuyente, ¿no? Y por último, bueno, tenemos el tema del plan de pagos vigente en función de la resolución 4057, que establece un plan de facilidad de pago para el impuesto a las ganancias, en función del CIPER, que eso siempre se va postergando, habrá que ver si se exige esa cuestión del CIPER a efectos de ver en qué plan se puede adherir el contribuyente, si es de 1, 2 o 3 cuotas. Habrá que ver si esto se sigue postergando para el mes de mayo. Bueno, ese es un poco un rápido resumen de lo que hay que tener en cuenta para la liquidación próxima de ganancias para las empresas. En la próxima entrega o micronoticiero de doctrina, nos vamos a referir a todo el tema de las novedades para las declaraciones juradas de ganancias y bienes personales para las personas humanas. Nos vemos en el próximo encuentro.